Vamos a empezar con las técnicas que se suelen utilizar. La primera técnica que se suele utilizar o que podemos estudiar en cuanto a corrupción sanitaria y médico-sanitaria es la del disease mongering, el fabricante de enfermedades. Tenemos especialistas de marketing dentro de las farmacéuticas que diseñan enfermedades. No es nada extraño que de repente conviertan una enfermedad, por ejemplo, la alopecia. La alopecia, que forma parte de la biología, que no es una enfermedad, ya hay medicamentos para la alopecia. La impotencia, que también forma parte de la naturaleza humana, órgano que no se usa se atrofia, pues es evidente que es una parte de la biología y que es natural, pero se ha convertido ya en una enfermedad. La propia agilidad, el propio dinamismo de los chavales, de los adolescentes, es algo natural, pero se ha transformado en un trastorno por hiperactividad o déficit de atención. Es decir, todo esto no es casual. No es casual que cada 2 por 3 haya teorías pseudocientíficas que convierten algo que es completamente biológico en una enfermedad. Y, por supuesto, con un remedio, que no pasa por normas de higiene, sino por tratamientos con medicamentos. Y son especialistas de marketing que están dentro de las organizaciones farmacéuticas o en empresas vinculadas a ellas. Cuando vemos esas transferencias de valor que dice el vídeo que están muy reguladas, que están muy controladas, lo que vemos ahora que ya se publican, es más fácil acceder a ellas, que no solo reciben estas transferencias de valor los médicos, sino también las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de técnicos o incluso, por ejemplo, algo muy curioso como la Asociación de Derecho Sanitario, la Asociación de Directivos de la Salud, etcétera, etcétera. Y dentro de ese listado de organizaciones que reciben transferencias de valor aparecen empresas de marketing también. Para que todo esto tenga efectividad, no basta solamente con crear enfermedades, sino también hay que crear literatura científica. Normalmente los médicos, en su práctica diaria, no tienen tiempo para hacer estudios, no tienen tiempo para escribir. Imagínense ustedes, por ejemplo, el traumatólogo que tiene lista de espera, que da para operar dentro de 4 meses. Evidentemente, si tiene lista de espera es porque no tiene tiempo. Pero es curioso que esos mismos médicos que tienen listas de espera y que hacen esperar a los pacientes publican en revistas científicas trabajos de investigación. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente tan ocupada publique tantos estudios? Hemos llegado a encontrar gente que publica 14 estudios cada año. No pueden tener tiempo material. Y evidentemente hay un truco. Hay especialistas en redacción médica que preparan los trabajos de investigación. El médico simplemente tiene que poner su nombre, firmar y recibir a final de mes la transferencia de valor. Y esto también son empresas especializadas que están bien dentro de la farmacéutica o bien fuera de la farmacéutica como una empresa mercantil más, pero que recibe a lo largo del año esas transferencias de valor de origen de las farmacéuticas. Necesitamos también otra cosa. No basta solamente con escribir el estudio, hay que darle un contenido y una forma científica. Hay que hacer unas tablas, hay que seleccionar unas muestras, hay que seleccionar a los candidatos para el experimento y, claro, el médico tampoco tiene tiempo para organizar eso. Hay especialistas en diseñar los ensayos clínicos, en prepararlos, en ejecutarlos y en darle los datos al especialista, para que el especialista al final tampoco tenga mucho trabajo, nada más que firmar ese experimento. Y como os decía antes, también hay empresas que se dedican a esto y en los listados donde vemos las transferencias de valor encontramos a estas empresas especializadas en diseñar los estudios. No basta tampoco con hacer simplemente las estadísticas o las tablas o las gráficas, también tienen que darle un poco de coherencia. Si queremos demostrar que un medicamento es eficaz, tendremos que retirar de ese experimento a aquellos pacientes o aquellos sujetos que no sean congruentes con lo que queremos demostrar. Al final lo que hacemos es cocinar un experimento científico para que nos dé la razón en lo que queremos. Os podría contar un caso, por ejemplo, en el informe de la EMA que hace sobre el seplión, la paliperidona pinchada. Lo que nos encontramos en la revisión que hace la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, es que los estudios que presenta siempre la farmacéutica están cocinados. ¿Cómo los cocinan? Por ejemplo, en un estudio en el que presentan los resultados de 250 pacientes, lo que reconocen en la primera línea es que de esos 250 pacientes, la mitad abandona el experimento en la primera semana. Entonces, el especialista en diseñar el ensayo lo que hace es descontar esa realidad, no la cuenta.
O lo que hacen, por ejemplo, los especialistas, es decir, seleccionar qué pacientes van a entrar en el ensayo y qué pacientes no. Por ejemplo, no vamos a dejar que entren en el ensayo aquellos pacientes que ya sabemos que son resistentes al tratamiento. Y con eso mejoramos nuestras cifras. O lo que hacen es, vamos a permitir que entre este grupo de pacientes que ya conocemos, que los tenemos bien controlados, que sabemos que son buenos pacientes, que dan pocos problemas, pero además del medicamento que vamos a probar, por ejemplo, un antipsicótico, les vamos a añadir alguna pastilla más, por ejemplo, una benzodiazepina. Y con eso enmascaramos los efectos secundarios y hacemos que el resultado del ensayo sea mejor para nosotros. Y para esto hay especialistas. Evidentemente, toda la publicación científica que luego se hace casi siempre es en inglés y nos encontramos con muchos profesionales de la medicina que publican en inglés y que no saben decir ni buenos días. Necesitamos más, porque no solamente hace falta que haya escritores fantasmas que preparen los estudios, no solamente hace falta gente que diseñe los estudios de una manera cocinada, necesitamos también darle divulgación. También necesitamos crear un poco de ansiedad en la población, que crean la necesidad. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando surge de repente el problema de los tratamientos sobre la hepatitis C, hubo como una especie de neurosis pública, ¿no?, en la que todo el mundo creyó que era necesario y urgente financiar los tratamientos para la hepatitis C. ¿Se acuerdan ustedes? Me imagino que fue una temporada en la que había una lucha, aparecían enfermos por todas partes, aparecían asociaciones de afectados, asociaciones de familiares, hubo una especie de paranoia con respecto a la hepatitis C. Y se consiguió que ese medicamento entrase dentro de la Seguridad Social sin importar el precio, sin importar ninguna otra consideración. ¿Cómo se consigue esto? Aquí tenemos en el número 4 lo que llamamos AstroTurfers. AstroTurf no es nada más que la marca de césped artificial más vendida en Estados Unidos. El AstroTurf es un césped. Ustedes ven por la televisión un campo de fútbol, un campo de béisbol, un campo de rugby, y no es nada más que césped artificial, no es hierba de verdad. Da la sensación de que es natural. En corrupción médica y en corrupción política llamamos astroturfing a esta sensación que generan los medios de comunicación de que hay un movimiento espontáneo, automático, de afectados reales, emotivo, que justifica cualquier medida política. Pero son movimientos cocinados. Esto se lleva usando desde los años 60. Les voy a contar un ejemplo. Uno de los primeros casos de astroturfing es de un fabricante de vasos de plástico en un pequeño pueblo de Estados Unidos que veía que no podía vender esos vasos. Lo que decide es hacer unos pequeños panfletos para fomentar la venta de vasos de plástico. Había observado que en la estación de tren de ese pueblo se usaban todavía los vasos de metal y los vasos de cristal. Entonces hizo una especie de panfletos diciendo que era muy difícil limpiar bien esos vasos y que compartir vasos de cristal o vasos de metal era un riesgo para la salud pública. Hizo unos panfletos como haciendo ver que había una gran preocupación en la población sobre el riesgo que suponían esos vasos. Sin poner quién había hecho esos panfletos, sin denunciar absolutamente nada, consiguió que empezasen a usar vasos de plástico en la estación. Parecía un movimiento natural, un movimiento espontáneo, gente preocupada por su salud, por su higiene, pero era algo que estaba cocinado. Y eso hoy en día se hace en todas las áreas humanas. Cuando vean ustedes las noticias, probablemente la mitad de las noticias que vean en la televisión estén cocinadas. Hay una periodista muy interesante en Estados Unidos, es una periodista de investigación y se ha especializado un poco en las noticias falsas, en lo que ahora se llaman las fake news. Y entonces propone una serie de trucos para identificar aquellas noticias que están cocinadas y que lo que pretenden es generar esa sensación de naturalidad, de espontaneidad. La primera es cuando ustedes vean una noticia que se repite palabra por palabra en distintos medios de comunicación, ponen la 5, la 3, la Sexta, TV3 y encuentran la misma noticia con las mismas expresiones y prácticamente palabra por palabra, pueden tener casi la seguridad de que es una noticia fabricada.
Cuando utilizan pocos datos y muchas emociones, muchos casos personales, probablemente también sea una noticia fabricada. Y eso es lo que nos contaba esta Cheryl Atkinson, se llama, para detectar esas noticias que están cocinadas. Y en el ámbito de la salud, todos los días vemos en los medios de comunicación, en las noticias del mediodía, en las noticias de la noche, noticias de salud fabricadas, que se repiten. Nunca buscan datos disidentes o nunca profundizan en datos. Siempre hablan de emociones y de necesidades. Y además lo que nos dice Cheryl Atkinson es que cuando estos medios de comunicación proponen una solución, nunca proponen una solución sencilla, basada en la higiene, en la educación, en la prudencia. Siempre son grandes compras, grandes contratos y grandes subvenciones. Esto es lo que llamamos astroturfing. Y esto se da hoy en día. Es una gran fórmula de corrupción. Otra de las fórmulas que tenemos es el deathmonger. El deathmonger es el cazador de muertos, el fabricante de muertos. Yo les contaba en la reunión que hicimos hace poco en Plural que, por ejemplo, si tuviésemos la desgracia de tener un familiar que fallece en el domicilio y solicitásemos una autopsia, probablemente tardaríamos entre que la solicitamos y la conceden una semana y en obtener los resultados y el informe, pues probablemente más de 2 o 3 meses. Y sin embargo vemos con mucha frecuencia en las noticias casos en los que tenemos casi el informe forense en tiempo real. Fallece el individuo y ya sabemos la causa, el motivo y todo. Creo que hubo por aquí un caso en Olot de un chico que falleció por una difteria o aparentemente por una difteria y prácticamente era en tiempo real. Sabíamos que había fallecido de la difteria en el mismo momento en que había fallecido. Eso es un trabajo de deathmonger. Hay especialistas que buscan estos casos. Hay que promocionar una vacuna, hay que promocionar una quimioterapia, hay que promocionar algo, hay que buscar a alguien que haya fallecido y justificar esa muerte por falta de medios, falta de recursos, falta de un medicamento, lo que sea, pero utilizamos ese fallecimiento como foco de una noticia. Para continuar tenemos otra técnica de corrupción, que son las sociedades instrumentales. Las sociedades instrumentales tienen que dar canalización a todas estas transferencias de valor que llama la industria farmacéutica. Antiguamente siempre hablábamos en los hospitales de los sobres, ¿no? Que los médicos recibían sobres. Eso ya estuvo perseguido durante una temporada, pero ahora hay que gestionarlo de alguna manera. ¿Cómo se gestionan estas transferencias de valor? A través de sociedades instrumentales que generan las propias empresas farmacéuticas. Crean fundaciones de investigación, asociaciones de enfermos, asociaciones de pacientes, centros de investigación clínica, sociedades científicas, que no son nada más que organismos, sociedades instrumentales, para transferir ese capital, para justificar esa transferencia de capital. Hemos encontrado fundaciones de investigación clínica que no tenían absolutamente ninguna persona contratada, ni un solo espacio físico donde investigar, ni ningún instrumento de investigación. Eso existe y simplemente se crea esa fundación, esa asociación, esa sociedad para poder transferir esos cheques, esos sobres. Por último, vamos con la parte más dura y más cruel de la corrupción médico-farmacéutica. E insisto que tampoco quiero preocuparles y ponerles tristes, ¿eh? Esto no es el 100% de la sanidad, esto es una pequeña parte de la sanidad, pero existe y hay que combatirla. Y no podemos combatirla si no la conocemos. La parte más cruel es el medical kidnapping, el secuestro médico. El secuestro médico está definido como la colusión entre médicos, jueces e industria farmacéutica. ¿Cuándo interviene un juez, por ejemplo, en la medicina? Pues, por ejemplo, cuando se obliga a vacunar a un niño, cuando se obliga a hacer una transfusión sanguínea, cuando se obliga a una quimioterapia y especialmente cuando se producen tratamientos e internamientos involuntarios en pacientes psiquiátricos o en discapaces. Ahí interviene la justicia y no es que ordene, pero sí autoriza a esa intervención. No estamos hablando de poca cosa, ni de poca cuantía. Es un volumen importante de negocio y es un volumen importante de sufrimiento. En España se sorprenderán cuando les diga que 65.000 personas son internadas involuntariamente cada año en España, en contra de su voluntad.
65.000 personas cada año son 181 personas al día son privadas de su voluntad y de su autonomía por razones médicas. 181 al día. Se sorprenderán también si les digo que 30.000 personas al año son incapacitadas judicialmente. 30.000. Y se sorprenderán todavía más cuando les diga, y esto es real porque son estadísticas del Consejo General del Poder Judicial y de la práctica jurídica, que en España hoy en día se practican esterilizaciones involuntarias a enfermos discapaces. Estamos hablando de 90 esterilizaciones al año de personas con discapacidad. Y hoy en día se producen abortos coactivos. Hay mujeres a las que se las obliga a abortar mediante coacciones y presiones, y todo con la connivencia del Poder Judicial. Esta es una realidad. Estas son las técnicas de corrupción que más podemos conocer y podemos investigar en base a documentos reales, en base a la práctica real de la sanidad o de la práctica forense.